En el caso del ingeniero Enrique Felices no he podido reducirlo mucho. El ingeniero Felices es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, bachiller en Ingeniería Industrial, también de la UNI, con estudios complementarios de técnicas modernas de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Consultor gubernamental y funcionario internacional, coautor del primer Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico a mediano plazo. Fue funcionario del Departamento de Asuntos Científicos de la OEA para asistir a los países de la región en la formulación de planes similares al del Perú. Fundador de ENICA Consultores S.A., firma de estudios e ingeniería de proyectos. Se desempeñó como consultor, proyectista o supervisor de obras y equipamiento en varias de las principales inversiones públicas y privadas desarrolladas en el Perú, en transportes, aprovechamiento de recursos hídricos, planta de procesamiento y edificación y desarrollo urbano. Adicionalmente, fue fundador, presidente del directorio de COMSA, Consultores Minero Metalúrgico S.A., del 79 al 82. También fue presidente del directorio de la empresa administradora de peaje de Lima, EMAPE, y miembro del directorio de ProTransporte, empresa de la Municipalidad de Lima. Adicionalmente fue asesor técnico principal del despacho del presidente de la República del 2020 al 2021 y el despacho ministerial del Ministerio de Vivienda desde enero del 2023 hasta la actualidad. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, APC, anteriormente director de la Asociación Peruana de Ingenieros Consultores, miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros y de la Comisión Interinstitucional a cargo del primer Plan Nacional de Infraestructura. Su libro Formación de Capacidades de Ingeniería para Proyectos Industriales fue publicado por la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Invitamos al ingeniero Felices a que haga sus comentarios. A ver, mi consejo. Este libro de Mesías realmente es un libro de topografía del escarpado camino de la inversión pública. Como él dice, qué difícil es hacer una inversión pública en el Perú. Y realmente las cifras nos muestran. Tenemos 2.055 obras paralizadas, 27.000 millones tirados al agua, sin contar la refinería de Talara ni el gasoducto del sur. Y se contratan los proyectos de inversión con empresas extranjeras de segundo o de tercer escalón y a precios predatorios. Yo a veces uso esta descripción que se refiere a cómo los ministros no tienen ni tiempo ni personal para realizar los estudios, las contratas de las obras, y por eso el que viaja por nuestro país ve por todas partes puentes caídos, puentes sin ríos, calzadas que son atolladeros, caminos que son precipicios, muelles cuyas constantes reparaciones cuestan más que su construcción, obras iniciadas en las cuales se han empleado grandes capitales sin obtener ningún resultado, obras en que se gastaba 3 y se cobraba 12, en fin, obras en las que a primera vista se reconoce la ignorancia, el descuido y la mala fe. Esta es una descripción bastante precisa de lo que tenemos ahora. Lo único malo es que data de 1864. La hizo el primer fundador del Cuerpo de Ingenieros del Estado peruano, Mariano Felipe Pazontana. Al año siguiente este cuerpo fue disuelto por el presidente María Ignacio Prado porque no servía para nada. Tenía una mayoría de extranjeros y solo hacía estudios, no hacía obras, no sirve. Después
ya en el siglo XX, Leguía cerró el cuerpo de ingenieros de caminos por la misma razón. Hacía estudios, no hacía obras. Y en el siglo XXI acabamos el SNIP porque ponía una valla alta para los estudios y entramos al INVIERTE, según el cual basta con un estudio de perfil para hacer cualquier tipo de obra, de cualquier proyecto. Yo, como ustedes comprenderán, no soy muy joven, entonces soy casi del Parque Jurásico. En el Parque Jurásico las cosas eran un poco distintas. Pero para ver cómo estamos, qué hacemos para mejorar y demás, tenemos que tener algunos conceptos claros. Voy por los siguientes. En los países desarrollados, los gobiernos y las grandes empresas tienen algo en común. Maduran y estudian profundamente sus proyectos de inversión. No corren para ejecutarlos. Nosotros hacemos la inversa. Estudios rápidos y baratos. Quemamos etapas, tomamos atajos y gastamos en ingeniería el 3% de lo que cuestan referencialmente las obras. 1% para los estudios, 2% para la supervisión. En los países desarrollados gastan entre 12 y 14%. ¿Por qué? Porque no saben de estas cosas. Nosotros nos ahorramos la diferencia, nos ahorramos 10 puntos. Para completar la cosa, desde el 1992, cuando se dio el decreto ley 26.150, que puso dos cosas. Una, que los estudios se entregaban al precio más bajo y que las supervisiones costarían como máximo 5%, no ha sido posible. Es materialmente imposible que un consultor haga un estudio serio con la ley peruana sin perder dinero. Con esa ley, la ética se vino al suelo, de la misma manera que se vinieron al suelo 180 puentes mal diseñados durante el fenómeno del Niño del 2017. Pagamos poquísimo por esos estudios y la naturaleza nos pasó la vuelta. Yo recuerdo que en 2015 Usitran anunció un gran ahorro para la supervisión de la línea 2 del metro de Lima. Desestimó el costo de 3.76% establecido o recomendado por los especialistas internacionales. Desestimó también el 2.87% a que habían negociado la entidad con la UNOPS, que se encargaba de esto, y dispuso que la supervisión fuera 1.90 y tanto por ciento. Gran ahorro. El proyecto termina en el 2019. ¿Ahora va a terminar cuándo? El 2028. La otra convicción es que todo proyecto de inversión implica la tarea de dar solución al problema de transformar una materia prima en un producto o un servicio final. Y esto es muy importante. Nosotros en el Perú no tenemos en cuenta que la meta de la inversión es el servicio, no la obra. La obra es apenas un medio. La obra se hace cuando es necesaria, pero lo que está mal es inventar las razones para que se haga la obra. Eso debe estar prohibido. Eso no corresponde.
Yo mi parque jurásico lo fijo en los años 90. Entonces, me permito comparar lo que había en los años 90 con lo que tenemos ahora. La década del 90 comenzó muy mal para todos. Entre el 60 y el 80, el desempeño económico del Perú había sido terrible. Era como en Argentina, que en ese tiempo fue cosa seria, ¿no? Y durante toda la década del 80 la cosa se empeoró, si que era posible. Tuvimos el 81 la crisis de los commodities, la crisis del precio de los metales, la crisis de la deuda. El 83 nos vino el fenómeno del Niño más devastador. El 84 no había medio partido por la mitad y la inflación se disparaba. En el 85, después del Niño, elegimos a Ñaño y sobre su gobierno no comento, pero llegamos mal al frente. Pero en lo que corresponde a inversiones, en junio de 1992 se dio una ley que se llama Evaluación Internacional de Procesos, facultando a los gobiernos y las entidades del Estado a contratar a los organismos internacionales para que conduzcan sus licitaciones y concursos. Estos organismos internacionales, la UNOPS, la OIM y la OEI, habían llegado en 1956, la primera de ellas, para darnos ayuda temporal. Bueno, siguen ahí. Y yo no sé, o ellos son malos, o nosotros somos muy malos. Yo me inclino por lo primero. Ahora, no confundamos a los organismos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo ni a la Banca Internacional de Fomento. Eso es otra cosa. Estos organismos internacionales siguen trabajando hasta hoy porque ofrecen el beneficio de la extraterritorialidad. No rinden cuentas ante nadie, ni ante el Congreso, ni ante la Contraloría, a nadie. Además, se reforzaron en 2005 cuando un memorándum, un simple memorándum con opinión de la Oficina Jurídica del MEF, dijo que en su opinión los convenios que se firmaban con los organismos internacionales tenían carácter de Tratado Internacional de la República Peruana. Los volvió inexpugnables hasta hoy. Y luego, en 1997, se dio la Ley de Contrataciones del Estado, que vino a reemplazar a los 3 reglamentos que teníamos hasta ese momento. El reglamento de licitaciones y contratos de obras públicas, el reglamento de las actividades de consultoría, REAC, y el reglamento único de adquisiciones. La ley de consultoría propia de la ley de contrataciones del Estado respondía a una lógica de aquellos tiempos y tenía una cierta arrogancia de que una sola norma cubrirá todo. Era una ley ómnibus. Con el tiempo se ha convertido en una ley combi. El que puede no la usa, se escapa de ella. El libro, me decías, hace mención a las autoridades autónomas como la reconstrucción con cambios, que comenzó como una especie financiera del segundo piso y después se convirtió en ejecutora cuando llegó el G2G. Esta reconstrucción hace todo tipo de obras y utiliza los recursos técnicos y contratos con empresas extranjeras, mayormente empresas extranjeras.
contando con la asesoría de un consorcio británico. Yo recuerdo, en cambio, que hace 40 años o más, en el 2014, casi 40 años, cuando se produjo el fenómeno del Niño del 1983, las obras de reconstrucción fueron diseñadas y supervisadas por ingenieros peruanos, por las empresas peruanas. En mi caso, el caso de mi compañía, recuerdo que lo que hicimos comprendió 2 aeropuertos, uno el de Chachapoyas, de 2.800 metros por 35, hoy Aeropuerto Internacional, el de Rodríguez de Mendoza de 1.800 metros por 30, que es un aeródromo. Entonces uno dice, no es tanto. Sí, pero ¿cómo lo diseñábamos? En el campo no había, por supuesto, no había comunicaciones como las de ahora, tampoco había luz. Los ingenieros trabajaban en ese tiempo en carpas y se iluminaban con lámparas Petromax. Así fue como hicieron los ingenieros peruanos todas las carreteras del Perú, que en un momento eran bastante malas, pero no se imagina la gente cómo eran antes de que estuviera la carretera. Nosotros diseñamos, supervisamos carreteras y puentes, creo que fueron 70, 80 kilómetros, canales de riego, todo tipo de estructuras hidráulicas, desembarcaderos fluviales, locales escolares, pistas y veredas, obras de saneamiento. Y de Yapa rehabilitamos la carretera Piura-Sullana, utilizando por primera vez el Fast Track. Nosotros diseñábamos y construíamos la firma COSAPI, que seguramente la conocen ustedes. El Fast Track me hace acordar una cosa con relación a las PMO. En mi tiempo, cuando usábamos la expresión Fast Track, todos entendíamos lo que era Fast Track, porque había una lengua franca, ese era el inglés de los Estados Unidos. Hoy, cuando usamos la expresión PMO, eso significa tanto como tantas personas hay en un salón. Y ya no usamos una lengua franca, más bien usamos unas lenguas complicadísimas. Basta que cualquiera de ustedes lea un contrato de la reconstrucción con cambios, un contrato NEC, para que diga, esto es ininteligible. Es tan ininteligible como los contratos en español que se redactan con las empresas españolas. Realmente han inventado unos verbos y una sintaxis que es imposible de entender. Bueno, los convenios G2G con fondos extranjeros son difíciles, pero los G2G con plata nacional para proyectos nacionales, esas son creación propia. Medio de Mariate diré, no son calco ni copia de nadie, pero en mi opinión, y uso una expresión futbolera, son malos como el manicrudo. No obstante, están consagrados en el DU 2021 del año 2020, donde se crean los proyectos especiales de inversión pública y se instituyen los modelos estandarizados de contratación, el NEC de Gran Bretaña, el FIDIC de la Federación Internacional de Ingenieros y el sistema japonés, el modelo estandarizado. Se instituyen también las PMO y el BIM a partir del 2030. Solo como aclaración. Se mencionan 3 modelos. Yo conozco el NEC, el FIDIC y el japonés. El japonés no lo usa nadie. Porque para empezar, ustedes se han dado cuenta que los sanitarios japoneses, el agua caliente está al lado inverso del que usamos nosotros habitualmente. En los radios que hay en los autos también están al revés.
y los timones están en el lado derecho y yo en el izquierdo. Bueno, es complicadísimo trabajar con planos japoneses, no sé por experiencia propia. El modelo FIDIC, modelo estandarizado FIDIC, es el que se emplea en la refinería de Talara, en el PMRT. El proyecto que nunca se debió hacer es un proyecto que nos está costando un ojo de la cara. Faltan 1.250 millones este año. Y sigue más. Ese proyecto, además, no tuvo una PMO, tuvo 3 PMO simultáneas a un determinado momento. El BIM, por último, que es un sistema de modelamiento tridimensional electrónico, es, como dicen, más viejo que préstamo y medio. Es de principios de los años 90 y nosotros lo vamos a implementar en el 2030, cuando ya cumpla cuando sea 40. Pero entre hoy y esa época, la del Parque Jurásico, hay otros 2 temas importantes. Y me refiero. Uno, la transparencia. Les cuento. En los 70 se abusó, en los años 70, sobre todo durante el gobierno militar, de las adjudicaciones directas. Se entregó así el proyecto Chirapiura y la irrigación de Majes. Se entregaron los proyectos a los amigos del general Velasco, así, directamente, sin que pegue nadie. En los 90 ya eso era excepción. Y hoy, cualquier contrato que firman las entidades del Estado lo encontramos en internet si entramos en la página web correspondiente. Lo único que no encontramos ni encontraremos son los contratos de las organizaciones, de los organismos internacionales y los G2G, que son ultra confidenciales. No sé si alguien ha visto un contrato G2G, yo nunca lo he visto. Lo único que sé es que los contratos de diseño y construcción que se firman al amparo de los G2G, su primera cláusula es confidencial, todo es confidencial. Bueno. En ingeniería hay algo que nos diferencia a los abogados. Los abogados con la información hacen esto, porque esa es su estrategia. Los ingenieros hacemos esto, porque esa es nuestra formación, así nos formaron. La información se comparte, se prepara, se revisa, se verifica, se aprueba y se autoriza. Son una serie de pasos que tenemos que dar. El otro punto es la transferencia de tecnología. La hubo entre los años 60 y los años 90. Hoy no la hay. Hoy es un cliché desde hace 50 años, 40. En todos los contratos se menciona la transferencia tecnológica. Pregunto, ¿de quién vamos a aprender? ¿De esta empresa china de cuarto orden o esta española que viene que está fuera del ranking de Andalucía? Ahí no vamos a aprender nada. Hoy esas empresas de segunda y tercera hacen los trabajos, hacen todos los trabajos, los más elementales, lo que nosotros sabíamos hacer. En los años 90 la ingeniería peruana ya podía por sí sola, sin extranjeros, diseñar, supervisar y ejecutar la construcción de equipamiento de carreteras y todo tipo de obras viales urbanas e interurbanas, algo menos. Obras hidráulicas y centrales eléctricas, obras civiles de puertos y aeropuertos, hospitales completos, ingeniería y detalle de proyectos industriales y mineros y metalúrgicos. También se hacía gerencia de proyectos. ¿Y cómo aprendimos? Trabajando con las empresas extranjeras de primer orden. Ellas venían a trabajar al Perú.
Las compañías que ahora nos parecen que nunca vendrán, venían y trabajaban acá para poner nombres, Bechtel Corporation, Ford Corporation, y trabajaban acá para el Estado peruano, no para las empresas privadas, eso lo viene para las empresas privadas. Y el Estado no se quedó atrás. El Estado a principios de los 90 fue capaz de crear una primera PMO partiendo de cero y fue muy exitosa, se llamó PERT, Proyecto Especial de Rehabilitación de la Infraestructura de Transportes, y fue financiado en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, la situación no es muy auspiciosa y tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Yo creo que lo primero, comenzando por el propio MEF, es reconocer que el sistema ha fracasado. Es una palabra dura, ¿no? Y eso incluye desde la propia rectoría. El Sistema Nacional de Abastecimiento no surge de una necesidad técnica o de un propósito técnico, sino de un planteamiento del plan Tupac Amaru del gobierno militar. Así dice la norma de su creación. Es logística militar exclusiva, no es un requerimiento técnico del tiempo. Después de hacer eso, reconociendo que las cosas están mal y haciendo un ejercicio de introspección, ¿qué debemos hacer? Yo creo que hay que hacer algunas cosas. Volver a las fuentes. Volver al concepto de que las obras se contratan por licitación pública y la consultoría por concurso público de méritos. Siendo como era antes, en las épocas en que yo era joven, el primer factor de calificación, la solvencia técnica y la reputación profesional del postor, no el precio. Eso no existe hoy. El precio es el que manda. La reputación no importa. Esa la resuelve un recurso de amparo y algún juez penal de alguna parte del país. Segundo, tenemos que cambiar la ley de contrataciones del Estado de la A a la Z, incluyendo la restitución de los reglamentos y normas, de los reglamentos anteriores y estableciendo normas claras y predecibles. ¿Qué ocurre? En los 90 había ingenieros especialistas en la formulación del proyecto, en el diseño de proyectos, en la supervisión de proyectos, en la construcción de proyectos. Los que trabajaban, los especialistas en formulación de proyectos, calculaban el CAPEX y el OPEX sobre la base en las cuales se aplicaban las fórmulas del BAC, del PIR, del análisis costo-beneficio, todo lo que se quiera, para determinar la viabilidad financiera del proyecto. Hoy, esos especialistas han sido sustituidos por los especialistas en contrataciones, que lo único que tienen es abogados, pícaros y mecanismos para transitar. Tenemos que acabar con la cultura del recelo y la sospecha. En su versión más ligera, ese es el currículum vitae documentado. Yo confieso, yo hablo y escribo inglés, masco el francés y lo leo, pero no tengo certificado de cultura. No califico. No califico. Tenemos un problema serio por resolver en lo que respecta a los colegios profesionales. Inicialmente fueron 4 que son necesarios. Había el de abogados, el de médicos, el de ingenieros y el de contadores. Las razones son obvias. Hoy hay 36 y algunos más en la tubería. En el colegio de ingenieros hay 330.000 ingenieros colegiados.
se están registrando a razón de 2.500 por mes. Con el dolor de mi corazón, hoy en el Perú, ingeniero es cualquiera. Y además todos tienen acreditación perpetua, cosa que no existe en ninguna otra parte. Es necesario, aparte, dar un estatuto para el funcionario. No podemos vivir en un país donde el funcionario tiene terror a firmar. El error no puede ser delito. Los funcionarios en el Perú, la mayor parte, de arriba a abajo, se rompen el lomo trabajando. No hay derecho a permitir que sean maltratados como suele marcar las cárceles. No digo yo que vivo en una empresa peleada toda mi vida. Los profesionales tienen que ser en su trabajo calificados por sus pares, no por auditores contables, y eso es lo que ocurre ahora. Y tenemos que reformar la Contraloría, porque si no, no vamos a ir al mismo sitio. En el año 2021, el gobierno del presidente Sagasti, con un memorándum mío objetó, observó la ley de la Contraloría General de la República, se aprobó por insistencia del Congreso. Esa ley hace prácticamente imposible destrabar un proyecto y renegociar cuando el proyecto está detenido y ya tiene un avance importante. Tenemos que ver la manera de que vuelvan al Perú las empresas grandes, las empresas de primera. Acá hay factores de estabilidad política, de previsibilidad y de independencia de poderes que ellos las tienen que calibrar, pero por lo menos comencemos nosotros haciendo algo de nuestra parte. Pongamos valores referenciales que sean atractivos, que tengan la capacidad para poder convocar a empresas de fuera. Valores referenciales que sean competitivos a nivel internacional. Yo me he permitido solicitarle a los funcionarios del MINES del Perú que los proyectos para el sector vivienda y construcción usen su poder de no objeción en caso de que se planteen valores referenciales que no coinciden con lo que debe haber en el mercado internacional. Debemos permitir los contratos EPC, ingeniería, procura y construcción, solo cuando las inversiones cuentan con un anteproyecto de ingeniería. Eso no es inventado por mí, esa es recomendación de la propia FIDIC. Pero proponemos aplicar el modelo FIDIC, pero no su recomendación. Eso es indispensable. No podemos estar haciendo inversiones públicas sobre la base de estudios que no están avanzados y que no tienen bien definidos sus componentes técnicos y costos. Es necesario establecer que las diferencias dentro de las obras se resuelvan en las obras. Así se hizo siempre. No tenemos por qué estar recurriendo a tribunales, al supervisor que se le paga para resolver los problemas de la obra y al contratista también. Y por último, entender que no hay sustituto para un mal proyecto, para un mal estudio. Obtendremos como máximo un mal proyecto bien construido y ese no nos garantiza ningún servicio para la población, que es la meta que debemos buscar en la inversión pública. Espero no habernos aburrido porque esto ha sido más largo que algunos de los tantos.